Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a continuar el tema sobre el sistema nervioso. ¿Recuerdas? La semana pasada habíamos trabajado y habíamos dicho que el sistema nervioso está conformado por un conjunto de órganos, llamados también órganos nerviosos, los cuales a su vez están formados por tejido nervioso y este tejido nervioso a su vez por células nerviosas llamadas neuronas y también las glías, ¿no? Que eran células accesorias que ayudaban a las neuronas de pronto en nutrirlas, formar, ¿no?, sus bandas de mielina, muy importantes. Ahora, también habíamos dicho que el sistema nervioso se dividía para una mejor comprensión y estudio en dos partes: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En el caso del sistema nervioso central, está formado por el encéfalo, que son los órganos nerviosos dentro del cráneo, y la médula espinal, que se encuentra dentro de la columna vertebral. Y en el caso del sistema nervioso periférico, está formado por todos los nervios que se extienden en nuestro cuerpo. Pues bien, hemos estado trabajando todavía la primera parte, que es el sistema nervioso central. Por ejemplo, en el caso del sistema nervioso central, ¿sí? Como te dije, está formado por el encéfalo y la médula espinal. Pero a su vez, el encéfalo está formado por los siguientes órganos: por el cerebro, por el tronco encefálico y por el cerebelo, ¿sí? Ahora, justamente de eso es que vamos a hablar. Vamos a hablar primero de ese órgano importantísimo del encéfalo, que es el cerebro. También vamos a hablar sobre el cerebelo y sobre el tronco encefálico. Ahora, en el caso del cerebro, como dice ahí, se entiende como el proceso de centralización y cefalización del sistema nervioso de mayor complejidad dentro del reino animal y definitivamente para el ser humano. ¿Por qué como el proceso de centralización? Porque el cerebro es el que va a realizar realmente la mayor parte, ¿sí?, de todo el proceso de información, de capturar información, procesar información, dar una respuesta hacia todos los estímulos que llegan y hacia la información que llega, ¿sí? Ahora, es realmente la parte principal del sistema nervioso central. Ahora veamos. En tu libro, tu cuaderno de trabajo, también te voy a decir, ahí en el Classroom te voy a poner qué páginas son para que no te pierdas la hilación. Así como el cerebro es la parte más importante, se podría decir, de todo el sistema nervioso y del sistema nervioso central al que pertenece, recuerda que también el cerebro forma parte del encéfalo, ¿sí? Vuelvo a decir, el encéfalo está dentro del cráneo, está formado por cerebro, tronco encefálico y cerebelo. Cada parte cumple una función importante. El cerebro, y en tu libro está, tiene las siguientes características. Y antes de que se me olvide, ¿sí?, más adelante hay unas imágenes del cerebro. Estas, por ejemplo, tú vas a dibujarla 3 veces, señalando sus partes, ¿sí? Veamos. El cerebro presenta, como te dije, o tiene, como te dije, características muy importantes. En el caso de una persona adulta, el cerebro, primera característica, puede pesar de 1.300 a 1.400 gramos, casi 1,5 kilos, ¿sí? Además, está formado por células nerviosas, que son principalmente las neuronas, y hay más de 100 billones, imagínate, 100 billones de neuronas conectadas entre sí, ¿sí? Pasándose información una con otra, lo cual se le conoce como sinapsis neuronal. Además, el cerebro presenta 2 partes, se podría decir así, 2 hemisferios unidos, ¿sí?, por como si una membrana fuerte a la que se le conoce como cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo calloso une a los 2 hemisferios, los conecta, ¿ya? Ahora, otra característica del cerebro es que el cuerpo calloso, ¿no?, dice, presenta más como 2.050 millones de fibras nerviosas que intercambian información entre ambos lados, ¿sí? Después también vamos a hablar de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Además, dice que el cerebro constituye aproximadamente del 2 al 3% del peso total de un adulto. Está constituido principalmente, dice, por agua, mira, en un 78%, es que el agua realmente es un acelerador de reacciones bioquímicas a nivel celular, a nivel de tejidos, ¿no? También presenta 10% de grasa, ¿no?, y 8% de proteína, ¿ya?
Externamente, o sea, la parte externa del cerebro está formada por como pliegues, incurvalaciones se le llama, que forman todo lo que es el córtex cerebral, ¿sí? Que es la cubierta. ¿Y qué es el córtex cerebral? Es la cubierta exterior del cerebro. Mira lo que dice aquí. El cerebro humano tiene una mayor cantidad de córtex, ¿sí? No comprometido, o sea, que no usamos, sin función específica alguna, identificada hasta ahora, más que cualquier otra especie en el planeta. Dice que esto le da al ser humano una extraordinaria flexibilidad para aprender y para seguir desarrollándose. O sea, nosotros no usamos toda nuestra capacidad cerebral. Pues bien, ahí tienes las características del cerebro, ¿sí? Todo esto va en tu libro, ¿no? También en tu libro te he puesto funciones del cerebro, entonces te va a ir ayudando para que tú puedas llenar, ¿sí? Y complementes. Ahora, el cerebro está formado por dos hemisferios. Mira, el hemisferio izquierdo comprende el desarrollo, por ejemplo, de muchos procesos cognitivos en el ser humano, como el razonamiento, el lenguaje hablado, la capacidad de poder escribir, la habilidad científica. Por ejemplo, los científicos tienen muy desarrollado el hemisferio izquierdo, habilidad numérica, mientras que el derecho es la parte que se podría decir procesa un poco lo que es entender mucho el lenguaje corporal, lo que le podríamos llamar intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, ¿sí? Hay gente que tiene una capacidad extraordinaria de ver las cosas de forma tridimensional. Por ejemplo, los arquitectos, ¿no? Tienen esa capacidad. Entonces, estaríamos hablando ahí de percepción tridimensional y es la capacidad que hay al nivel del hemisferio derecho. Pero hay algo particular también. El hemisferio derecho controla todo el lado izquierdo del cuerpo. Izquierdo, al revés. Mientras que el hemisferio izquierdo controla todo el lado motor y todo el lado derecho del cuerpo. Es decir, si tú mueves tu brazo izquierdo es porque tu hemisferio derecho está mandando esa orden. Si mueves tu brazo derecho es porque tu hemisferio izquierdo está mandando esa orden, ¿sí? A esta función así, por decir cruzada, para que lo entiendan de alguna manera, se le llama función ambivalente. Es decir, el lado derecho controla el lado izquierdo y el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo. Entonces tiene una función ambivalente. Además, los dos hemisferios están unidos por el cuerpo calloso. Esto permite que haya una comunicación entre los hemisferios. Profesora, ¿sea que en nosotros solo funciona un hemisferio? No. Solo he dicho que hay personas que tienen más desarrollado este hemisferio que el otro y esas son las personas, supongamos, ¿no? Si es hemisferio izquierdo, que presentan estas habilidades. Pero todos aprenden a hablar, todos aprenden a escribir, así que de alguna manera todos usamos nuestros dos hemisferios. Aquellos que de repente utilizan más uno de los hemisferios desarrollan las habilidades que estás viendo a continuación, ¿no? Entonces, veamos. Además de eso, además de que el hemisferio está dividido, además de que el cerebro está dividido en dos hemisferios, el cerebro también está dividido en diferentes zonas, los cuales permiten que el cerebro cumpla diferentes funciones. Al igual que está dividido en dos hemisferios y cumple diferentes funciones, el cerebro también está dividido en zonas, las cuales se les llama lóbulos, ¿sí? Está el lóbulo frontal, que está cerca a tu frente, la zona frontal. Están los parietales, que está en la parte superior, ¿no? De tu cráneo, se puede decir. Los lóbulos temporales, que están cerca del oído hacia atrás, esa parte. El lóbulo occipital, ¿sí? Entonces estamos hablando, mira, de lóbulo occipital, lóbulo frontal, lóbulos parietales, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? Los lóbulos parietales, el lóbulo frontal, los lóbulos temporales y el lóbulo occipital, ¿no? Entonces tenemos dos vistas aquí, ¿ya? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. ¿Sabes? Estos cuatro lóbulos cumplen funciones importantísimas, al igual que los dos hemisferios, y todo eso forma parte de las funciones del cerebro. Acá hay un pequeño cuadro que te va a servir para que también llenes tu libro, porque te pido, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los lóbulos cerebrales? Por ejemplo, en el caso del lóbulo frontal tiene que ver con el proceso de razonamiento, resolución de problemas, tu memoria, tus emociones, todo está guardado ahí, ¿sí? Toda esa información está ahí, desarrollo del lenguaje. Mientras que los lóbulos parietales se encargan de la percepción, reconocimiento de estímulos táctiles. O sea, cuando, por ejemplo, tú pasas, ¿no?, tu mano sobre una superficie, ese aprendizaje de que es suave o áspero, todo está guardado ahí en el lóbulo parietal. Entonces también reconoce la temperatura, el dolor, o sea, está muy conectado, se podría decir, al sentido del tacto, ¿sí?
En el caso del lóbulo occipital, que está en la parte posterior, ¿sí? Se encarga de percibir lo que vendría a ser los estímulos visuales, ¿sí? La visión, ¿no? Entonces está relacionada a esa función de la visión. Los temporales, ¿sí? En este caso se desarrolla la percepción, por ejemplo, de reconocimientos de estímulos como el equilibrio, la coordinación, lo que es tu aparato motor, se podría decir. Nuestra memoria también, ¿no? El reconocimiento de repente de rostros, ¿no? De emociones, ¿no? Ligado, parecido un poco también a la función del lobo frontal. Entonces acá tienes las funciones de los lóbulos, ¿sí? Muy bien, entonces, y todo esto también son las funciones del cerebro, ¿sí? Veamos acá también te he puesto otro cuadro que tú lo vas a hacer en la hoja en blanco, escúchame bien, ¿sí? Perdón, en la hoja en blanco, ¿ya? Entonces, lóbulo frontal, ¿dónde se encuentra? Mira detrás, ¿no? Frente hasta la mitad, detrás de la frente, desde la frente, ¿sí? Desde la frente, más o menos detrás de la frente hasta la mitad del cráneo. Y te hablo aquí también de cada una de las funciones, ¿ya? Entonces, si nosotros, acá vamos para que no haya confusión con esto. Entonces, cuando nosotros hablamos de los lóbulos, ¿ya? Cada hemisferio cerebral, como dice ahí, mira, cada hemisferio cerebral va a estar dividido en estas 4 partes llamadas lóbulos, ¿sí? Recuerda, estos son tus hemisferios de acá cerebrales, sin embargo, acá formo el lóbulo frontal. Aquí están formando los lóbulos parietales, por acá los temporales, ¿no? El occipital, entonces está relacionado como dice ahí, ¿sí? Mira, quiero que dibujes esto, es todo lo que es el encéfalo en realidad. Toda esta proporción más grande es el cerebro, esto de aquí es el tronco, tiene forma de tal, por eso se llama así, tronco encefálico, y esto el cerebelo. Entonces tú vas a señalar sus partes, cerebro, tronco encefálico, cerebelo, y todos estos 3 órganos forman el encéfalo, ¿sí? Veamos aquí, vamos a hablar también del cerebelo. Entonces, ya sabes, tienes las características, tienes las funciones, ¿no? El cerebro, ¿cuáles son sus funciones? Recibe información, procesa información, da respuesta a esa información, ¿sí? Muy bien. Y también realiza otras funciones como la función motora, el habla, la coordinación, la memoria, ¿sí? El razonamiento, todo eso, ¿no? Ahora vamos a hablar del cerebelo, que es este órgano pequeñito, más chiquito, es como un pequeño cerebro, ¿sí? Se encuentra en la parte posterior de tu cráneo. Y el cerebelo, ¿no? Viene del latín cerebrito, mira, porque es como un pequeño cerebro chiquito. Ahora, se origina, dice, del labio rómbico del tallo encefálico o tronco encefálico, ¿sí? Dice que está ligado principalmente a la función motora. Es verdad, el cerebro se encarga prácticamente de la coordinación motora de nuestro cuerpo, ¿sí? Tu libro también te pido sus funciones y sus características, ¿no? La principal función, mira, del cerebro es la coordinación del movimiento, o sea, la coordinación motora. Nos permite tener un buen equilibrio. También facilita la realización, dice, del movimiento voluntario por su conexión con la corteza motora. Entonces, prácticamente manda en los movimientos de nuestro cuerpo, ¿sí? También regula el tono muscular. Eso nos permite que tengamos una postura erguida. El cerebelo también participa en el aprendizaje de los movimientos. En conclusión, el cerebelo tiene su función, está directamente ligada a la coordinación motora, ¿sí? Acá hay algunas, ¿qué pasaría si hubiera estas alteraciones a nivel de cerebelo? Ataxia, dismetría, por favor, esto lo completas en tu libro y eso también en la hoja en blanco. Ahora, así como tenemos el cerebelo, también está el tronco encefálico, ¿verdad? Lo que te dije aquí. Entonces el tronco encefálico, y mira, el tronco encefálico se divide en 3 partes, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Realmente cada uno cumple una función importantísima, ¿no? El mesencéfalo, mira, tiene que ver con el movimiento del ojo, reflejo de la luz, en la pupila, ¿no? En el caso de la protuberancia, con la regulación motora, ¿ya? De nuestra cara. Y en el caso del bulbo raquídeo, pues controla los latidos del corazón, nuestra respiración, etcétera, etcétera. Entonces eso también lo vas a completar en tu libro. Y también tenemos otra parte aquí importantísima del sistema nervioso central, que es la médula espinal.
¿no? De la cual salen todos estos pares de nervios cervicales, torácicos, lumbares, sacros, ¿no? Y se encuentra dentro de la columna vertebral protegida ahí, y de ahí